Hola, un saludo a todos los usuarios de actualicese.com. Soy Alexander Coral y hoy vamos a hablar, hoy 27 de marzo del 2020, con ocasión a todo lo que está pasando con la pandemia y las medidas de aislamiento social, vamos a hablar sobre esos mitos y verdades que se han generado en torno a la suspensión del contrato de trabajo. Y hago referencia a este tema porque en las redes sociales se han filtrado muchos documentos, noticias, audios que el ministro dijo, que el ministro de Trabajo no dijo, etcétera, que es que una inspectora por allá en Medellín hizo un documento, en fin, se ha dado una serie de documentos en redes sociales que en conclusión dicen que la suspensión no se puede. No, la suspensión del contrato sí se puede y vamos a explicar cómo y por qué, para dejar claros esos mitos que se han dado. Lo primero es que para hablar de la suspensión vamos a hacer diferencia a dos clases de suspensiones que trae el artículo 51 del Código Laboral. El primero y el tercero. En el primero me dice por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución. Punto. No me dice nada más. Y en el numeral tercero del artículo 51 me dice por suspensión de actividades o clausura temporal del establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Solicitud que también se hará o se le entregará al trabajador en forma simultánea. Punto. Entonces miren que aquí me está hablando, en la primera me habla de caso fortuito o fuerza mayor y en la tercera, en la causal tercera, me está hablando de razones técnicas o económicas u otras ajenas a las decisiones del empleador. Entonces vamos a diferenciar esto que ha dicho la Corte y que ha dicho el Ministerio sobre esta diferencia y en la situación y cómo encajamos esto en la situación que estamos actualmente. Lo primero que debo dejar claro es que en estos momentos Colombia está atravesando y las empresas están atravesando una situación que han conllevado a la suspensión del contrato bajo la causal primera del artículo 51, el caso fortuito o fuerza mayor, no la tercera. Entonces, ¿qué es eso? Resulta que, ¿por qué insisto que estamos en la causal primera? Mediante el decreto 385 del pasado 12 de marzo del 2020, el gobierno declaró la emergencia sanitaria por el tema del coronavirus, que ya eso no es necesario entrar a explicar. Y acto seguido se expide el decreto 457, el fin de semana pasado, el decreto 457 donde el gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, medida incluso que días antes ya habían tomado varios gobernadores, varios alcaldes a nivel nacional. ¿Correcto? Y este decreto 457 lo hace de orden nacional, el aislamiento obligatorio preventivo, obligatorio, todo el mundo para su casa. Incluso en estos momentos yo estoy cumpliendo con esa labor y estoy haciendo esta transmisión, este video, desde mi apartamento, desde mi casa. Entonces, luego viene y entremos a explicar varias sentencias. Aquí estoy relacionando varias sentencias y unos comunicados del ministerio, pero quiero hacer primero mención a una sentencia de la Corte, la SL 4849, radicado 67439, del 2018, repito, de hace 2 años, donde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia nos dice lo que debe entenderse, lo que debe ser entendido armónicamente respecto a lo dicho en el artículo primero de la Ley 95 de 1890. Óigase bien, 1890, una ley de hace 130 años. La Corte Suprema de Justicia hace 2 años trae a colación una sentencia de hace 130 años, que está vigente para los efectos, que dice que que establece a su turno, que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto, que no es posible resistir, como, y me pone un ejemplo de la norma, como significa ejemplo, pero lo viene de la norma, como un naufragio, terremoto, apresamiento del enemigo, por parte del enemigo, y ojo, aquí viene lo que es el entorno a esta charla, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Punto. Y todo esto que estoy explicando, en días pasados pudimos conocer un memorando interno que el Ministerio del Trabajo
La Coordinación Jurídica para Asuntos Internos le da a conocer a un inspector de Manizales, a la territorial de Caldas. Aquí pueden ver, aquí relaciono el número, donde trae a colación todo esto que yo estoy mencionando, haciendo la diferencia entre la causa primera y la tercera del artículo 51 del Código Laboral. Entonces miremos cómo la Corte Suprema nos está diciendo que el caso fortuito entra también los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Miren que hay dos, mi establecimiento lo pueden cerrar por dos razones, en la cual hay un caso fortuito y en la otra no. Ejemplo, si mi negocio, si mi empresa, la DIAN, lo cierra por evasor y lo cierra 8 días, lo cierra 3 días, lo cierra 5 días, o la alcaldía por falta de un requisito mientras obtengo ese permiso, fue por culpa mía. Ojo, la autoridad lo hizo, pero por mi culpa. En ese caso, durante esos días de no labores, podríamos estar frente a una situación de pago de salario sin servicio. Pago de salario sin servicio, artículo 140 del Código Laboral. Sin embargo, hoy Colombia y el mundo, pero hablemos de Colombia, atraviesa un aislamiento obligatorio o un cierre de las empresas, no por culpa de las empresas, sino que fue el gobierno nacional, amparado en un estado de emergencia sanitaria, quien, mediante el decreto 457, ordenó que todos nos fuéramos para la casa, salvo 34 excepciones, pero todos estamos en la casa. Las empresas debieron cerrar. Un restaurante, un negocio cualquiera, una fábrica de zapatos, una fábrica de bicicletas, etc. Todos cerramos por un acto de autoridad, por un acto de decisión del presidente de la República. O sea que en estos momentos no es un capricho del empresario ni por culpa del empresario que no puedo ejercer con mi trabajador el objeto del contrato. O sea que estamos, repito, frente a la causal primera del artículo 51, que es muy distinto a la tercera. Entonces miremos que en este primer numeral, cuando pasa esta situación, el mismo Ministerio del Trabajo, en concepto que acabo de relacionar en la diapositiva anterior, miremoslo, en este concepto que ustedes pueden estudiar, lo pueden buscar y estudiar, o lo vamos también a montar por la página de actualicese.com, el Ministerio está diciendo y está reconociendo toda esta jurisprudencia, y es que el Ministro de Trabajo no puede, el Ministerio no puede declarar el caso fortuito a fuerza mayor porque es una competencia del juez laboral. ¿Y cuándo el juez se pronuncia? Cuando algún trabajador inconforme presente una demanda, entonces será ante el juez quien nos defendemos y será el juez el que dice sí o no, en realidad había un caso fortuito, que en la práctica no estamos, por lo que estoy explicando. O sea que en estos momentos el Ministerio no me autoriza, oígase bien, yo le informo al Ministerio que he suspendido el contrato, pero no para que ellos me autoricen, sino para que ellos me fiscalicen, que es muy distinto. ¿Qué significa esa fiscalización? Significa que el Ministerio me va a velar porque durante el término, el interregno de la suspensión, yo cumpla con lo que diga el artículo 53 del Código Laboral, o sea, que voy a pagar seguridad social. Eso es lo que debe velar el Ministerio del Trabajo, que cuando pase esta situación, dentro de los 3 días siguientes, yo llame a los trabajadores para que se restablezcan en su labor habitual con las mismas condiciones que tenían antes de la suspensión. Eso es lo que el Ministerio se tiene que limitar a verificar. Entonces es muy distinto verificar lo que yo hago durante la suspensión y posterior a esto, y otra cosa es la palabra autorización. ¡Ojo! Entonces, ¿qué es ahí donde radica esta diferencia entre la primera y la tercera? Cuando es la tercera, ahí el Ministerio me va a pedir una serie de documentos, estados financieros, estados contables, etcétera, etcétera. Pero frente al caso fortuito fuerza mayor, solo va a velar porque yo cumpla con las obligaciones que trae el artículo 53 del Código Laboral, como es la seguridad social en salud y pensión y el restablecimiento de los derechos cuando todo esto pase al trabajador. ¿Está claro? Entonces, se ha generado una serie de ruido en las redes sociales, en la televisión y demás, que es que el ministro ha dicho que no se pueden suspender. No, el ministro no ha dicho que no se puedan suspender. Lo que pasa es que al ministro de Trabajo le queda muy mal políticamente. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo político. Políticamente le queda muy mal hablar de esta opción que está amparada o que está en la ley, porque obviamente él debe buscar, como su nombre lo dice, el ministro del Trabajo. Entonces, se ha dicho que es que la circular 021 dice que no se puede. ¡Falso! La circular 021 del pasado 17 de marzo, denominada Medidas de Protección al Empleo con ocasión a la contención del coronavirus, el ministro de Trabajo propone, esto no es una ley ni un decreto,
Es una simple circular, es una propuesta a los empresarios. Proponen que hagamos trabajo en casa, que hagamos teletrabajo, jornadas flexibles, que nos vamos a vacaciones anuales, que las empresas que quieran hacer vacaciones anticipadas lo hagan. Y digo, las empresas que quieran o puedan hacerlo, porque la vacación anticipada no existe en el Código Laboral. Óigase bien, no existe en la ley las vacaciones anticipadas. Es una potestad del empleador si así las quiere reconocer. Así también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Esto es potestativo, las anticipadas. ¿Está claro? Entonces, aquí nos están planteando una serie de opciones a los empresarios. Entre otras, el permiso remunerado, el salario sin servicio. Pero estos son, repito, cada empresa determinará si lo puede hacer. Obviamente que la circular no mencionó la suspensión. No porque no se pueda, sino porque, repito, políticamente al ministro no le queda bien hablar de la suspensión. Por eso la circular 021 se quedó corta frente a todas las opciones que tiene el empleador. Luego salió el bochinche de que es que la 022, ojo, la 022 tampoco dice que no se pueda suspender. La 022 del 19 de marzo simplemente dice que habrá una fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de los empleadores durante la emergencia sanitaria. ¿Y qué dice esta circular? Simplemente que el ministro no ha emitido, para esa fecha, no había emitido autorizaciones y ya sabemos que no las puede hacer porque no autoriza el caso fortuito de la fuerza mayor, ni la reconoce, eso es un juez. Entonces simplemente el Ministerio del Trabajo lo que está diciendo en la circular 022 es que las empresas que suspendan contratos de trabajo, el Ministerio va a fiscalizar. ¿Pero qué va a fiscalizar? El cumplimiento de las obligaciones del artículo 53 del Código, o sea, que se pague seguridad social en salud y pensión durante el interregno de la suspensión que hagamos, y que cuando esto pase reactivemos los contratos en iguales condiciones en que estaban antes, el mismo cargo, etc. Eso es lo que significa la fiscalización rigurosa. Y el mismo día el ministro del Trabajo expide la resolución 803. En esta 803 tampoco dice que no se pueda suspender, simplemente por poder preferente se centralizó todas las solicitudes o todos los comunicados que las empresas le hagan al Ministerio del Trabajo a cada regional, a la ciudad de Cali, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Sincelejo, etc. Toda solicitud, todo informe que la empresa le manifiesta al Ministerio, a las oficinas regionales del trabajo sobre suspensiones, ¿qué tienen que hacer esos inspectores a raíz del 19 de marzo con la resolución 803? Todas esas solicitudes deben de enviarlas a Bogotá, a la Unidad Especial de Investigaciones o la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo. O sea, se centralizan estos documentos. O sea, ya los inspectores de cada ciudad perdieron competencia transitoria para opinar sobre las suspensiones, ¿correcto? Entonces, miremos cómo la circular 021 no dice que no se pueda, ni la 22 dice, tampoco dice, ni la 803 lo dice, y si vemos el memorando interno del ministerio, tampoco dice que no se pueda, simplemente que hay un protocolo frente a las obligaciones del artículo 53. Entonces queda claro que cuando invocamos el numeral primero del artículo 51 es el caso fortuito o fuerza mayor, y en este caso, como lo dice la ley que mencioné de 1890, es por una orden de autoridad judicial, de una autoridad competente como fue el presidente de la República, que ordenó el aislamiento. Termino diciendo entonces que en las redes sociales se han multiplicado más rápido que el coronavirus una serie de textos de unos inspectores de Medellín, de Barranquilla, etcétera, que por allá a un restaurante, a una cafetería muy conocida, le pasan un documento como de 3 páginas y por allá alguien decía que ojo, que nos estamos... No, el ministerio no ha dicho que no se pueda suspender, simplemente que esos inspectores se aceleraron a mandar cartas y respuestas a las empresas sin saber que la resolución 803 les quitó competencia temporal. Repito, todo el que radique una carta ante el ministerio, lo que el inspector de su ciudad debe de contestar es diciéndole que su tema será trasladado a Bogotá. Y en la entidad en Bogotá lo que tiene que simplemente es verificar que cumplamos con el artículo 53, seguridad social durante el periodo de suspensión, ¿correcto? De esa manera quiero dejar claro que sí se puede, pero respetando las obligaciones del artículo 53, ¿correcto? Señores, espero que haya quedado claro este tema. Espero que ustedes me estén viendo desde su casa, no en la calle, sino en su casa. Debemos quedarnos en la casa y cuidarnos.
Les habló Alexander Coral. Hasta la próxima.